f' no cambia de signo de intervalo, entonces la solución es única. Yo les había tipeado no es única, y el otro día me hicieron una pregunta, y ¿por qué? ¿Sí? Esta propiedad, esto lo que dice es lo siguiente. Voy a compartirla. No, porque el otro día me hicieron una pregunta y ¿por qué no es única? Digo, había tipeado mal y me desconcertó. Vamos a abrir la pizarra para explicarles eso. Como tienen el teorema de Bolzano, y que dice al menos existe una raíz, ¿no? No quiere decir que no haya más de una, sino al menos. Lo que dice eso es, si ustedes tienen este intervalo, entonces lo que dice es que una curva, vamos a hacer esto así, esta pendiente, que si la pendiente en los dos casos es positiva, lo que dice que tiene al menos una raíz. Eso es lo que está diciendo la propiedad. Pero podría pasar, esa propiedad asegura eso, pero lo que puede pasar es esto, ¿no? También. Ojo con esa propiedad. Pues podría pasar esto. ¿Sí? Y haya un cambio. Supónganse acá tengan una derivada negativa y acá una derivada positiva y hay un cambio y también hay una raíz sola. Lo que sí es que si no cambia de signo, hay una sola raíz. Eso quiere decir la propiedad. Les digo porque después me di cuenta que tenía un error de tipeo ahí. ¿Sí? Eso quería hacerle la advertencia. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es el método punto fijo. Podemos usar la pizarra. Vamos a usar la pizarra. ¿Cuál es la idea del método de punto fijo? Supónganse que ustedes tienen una función bien emblemática para explicar este método. Tienen una función f de x. Supónganse, y es x menos p a la menos x. Queremos encontrar la raíz de esa ecuación, ¿sí? Entonces, nosotros vimos el método de disección. Para encontrar la raíz, ¿qué hacíamos? Igualamos esto a 0. ¿Sí? El método de punto fijo lo que nos va a proponer es generar una nueva función g de x, ¿sí? G de x igual a x. ¿Sí? Entonces, vayamos al ejemplo de esta ecuación. Lo que vamos a hacer es que la g de x va a ser e a la menos x. Y la otra función, ¿sí? Lo que hace es llamar a esta función g de x. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos una recta igual x. Fíjense que en realidad yo tengo la recta igual x de un lado, y del otro lado tenemos la g de x, que es igual a e a la menos x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supónganse que esta es la recta igual x, y esta es la exponencial decreciente. En 0 pasará por 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar de encontrar con este método es este punto de acá. ¿Sí? A eso lo podemos llamar XR. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es un G de XR, ¿sí? Que sea igual a XR. Bien. Bien, en este caso no pareciera haber problemas, ¿sí? Ahora, fíjense esta misma G de X. A mí lo que me dicen es que yo lo que me tengo que ingeniar es, para esta función, escribirla como G de X igual a X. Entonces, ahora si yo tengo X igual a e a la menos X, y supongamos que tomo logaritmo de los dos lados, ¿qué me queda?
logaritmo de x igual a menos x. Por lo tanto, menos el logaritmo de x, ¿sí?, va a ser igual a x. Lo que yo siempre me tengo que acordar es que yo estoy trabajando con funciones que van de los reales, funciones que van de los reales en los reales, y que además son continuas en un intervalo AB. ¿Sí? Estas van a tener una particularidad. También puedo decir que vayan a ser diferenciables en el intervalo abierto. ¿Sí? Ahora después vamos a ver esa propiedad, que f' sea diferenciable en el intervalo abierto. Bien, pero eso después lo vamos a ver para el caso de la convergencia. Ahora fíjense cómo nos quedó. X igual menos el logaritmo de x. ¿Sí? Bien. Entonces yo lo que voy a armar es un algoritmo que va a ser x sub i más 1 va a ser igual a g de x sub i. Bien. Para el primer caso, supongamos nos vamos a armar una tabla con esto, ¿no? Empezamos con x igual 1. Fíjense, para el primer caso, ¿qué tendríamos? Cuando x es igual a 1, ¿sí?, tenemos el x1. Entonces nos queda g de x1 es igual a x2. Lo que va a ir haciendo esto es me va a ir generando una serie que se me va a ir aproximando. Ahora después vamos a verlo con los programas, es más claro, ¿no? Una serie que me va aproximando los puntos acá. Podría ir como oscilando alrededor de esto, entonces estos puntos se me van a ir acercando al punto de intersección. En este caso, fíjense, para la primera expresión, entonces tenemos e a la menos x1 es igual a x2, ¿no? Bien, hacemos otro paso, entonces decimos, perdón, acá, cuando x2, pero x2, en vez de poner x2, pongo e a la menos, ¿no? En vez de poner x2, e a la menos x1. Y esto va a ser x3. Ven que este número cada vez se va haciendo más chiquito. Entonces esto lo que uno puede ver, ¿sí?, lo que uno va a poder ver es que x y más 1, x y más 1, menos x sub i, en módulo, se va haciendo cada vez más pequeño. Ahora, fíjense que el método este tiene un inconveniente, ¿no? O un inconveniente o hay que tener cuidado con una cosa. Yo, esta segunda opción que tomé, también es válida, porque cumple con esto, que g de x es igual a x, pero la pensé de otra manera. Entonces, g de x es el logaritmo de x. Entonces, fíjense, g de x1 es x2. Entonces tengo menos el logaritmo de x1 es igual a x2. El segundo paso, ¿qué voy a tener? G de x2. Entonces, ¿qué tengo? Menos el logaritmo de lo que me daba antes. Menos el logaritmo de x2. Bien. Y esto va a ser x3. El problema al tomar esto
es que, supónganse, si el logaritmo es menor que, en el caso de un logaritmo natural, ¿no? Es menor que 1, este número me da negativo, con este negativo me da positivo y acá no tendría problema. El problema es cuando el valor empieza a ser mayor que 1 de x. Entonces este valor me da negativo y tengo el logaritmo de un número negativo. Y el método no me sirve para tomar la función de esta manera, ¿sí? Porque me empezaría a dar logaritmos de números negativos, que dentro, ustedes saben que para las funciones de variable real, el logaritmo natural tiene esta forma, ¿no? Está solo definido para los números reales. Si estuviéramos como ustedes estuvieron en matemática D, vieron que el logaritmo de números negativos hay, pero estamos dentro del campo de las funciones complejas. Así que hay que tener cuidado con la forma, ¿sí?, en que se toma la g de x, porque podría pasar que el método no nos sirva. O, por ejemplo, después vamos a ver algún ejemplo, que el método diverja. Así que este es el cuidado que hay que tener con este método. Fíjense que para este tipo de cosas, este tipo de funciones anda bien, pero esta misma función pensada de otra manera, ¿sí?, la g de x pensada de otra manera, no me sirve el método, ¿sí? Bueno, vamos al PowerPoint. Bueno, habíamos aclarado esto de la solución única. Voy a aprender MATLAB. Me he olvidado. Bueno, esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Bien, ahora vamos al método de punto fijo. Consiste en encontrar... una cosa que no les había dicho, perdón, de acá, es que una vez que nosotros encontramos este XDR, ¿sí?, este XDR cumple que f de XDR, ¿sí?, es igual a 0. Porque a mí me dan esta función. Yo la reescribo de esta manera para usar el método de punto fijo, encuentro este XR, y ese f de XR es raíz de esta f de x. Me he olvidado decirle eso. Bien. Entonces, vamos al método de punto fijo. El método de punto fijo consiste en encontrar, como siempre, la raíz de una ecuación no lineal. Y la idea es, lo que les decía recién, reescribir a f de x como una x igual g de x. Y suele llamarse función de iteración, porque uno después genera una iteración para encontrar la raíz. Y consecuentemente dice, el punto de intersección igual g de x e igual x coincide con el punto fijo de g de x. Y es también la raíz de f, ¿sí? Lo que hace este método, y se llama punto fijo, pues ese punto de intersección es un punto fijo, ¿sí? Lo que hace este método es encontrar ese punto fijo que va a ser la intersección de la raíz. Eso es una manera también, escribirlo de esta manera también es una manera gráfica de encontrar la solución de una ecuación, ¿no? Cuando uno no sabe, uno desconoce estos métodos, puede usar, escribir de esta forma, ¿sí? Como el otro día, ¿se acuerdan que hablábamos que decíamos y menos tangente de x y uno lo puede encontrar gráficamente? Si ustedes ven algunos libros de óptica de la física elemental, muchas veces hay una función que aparece como x menos tangente de x y encuentra gráficamente la intersección. ¿Sí? Es una manera así más rudimentaria, pero también válida. Lo que pasa que con estos métodos lo que nosotros podemos es controlar el error, ¿no? Bueno, graficamos lo que hicimos recién, la g de x, y nos fijamos dónde cruza a la recta igual a x. Fíjense que siempre nos va a quedar una recta igual a x, ¿sí? Una recta por el origen. Y encontramos el punto fijo alfa, que es la meta de este método. Y nosotros vamos a
necesitar hacer algún número de iteraciones, ¿sí? Y lo que vamos a iterar es lo que vimos recién con la pizarra, lo que vamos a hacer es ir iterando, ¿sí? Le damos el x1, nos dará el xn más 1, el x2, ese x2 lo volvemos a realimentar en g de x y así sucesivamente, hasta acercarnos a lo que vamos a llamar el punto fijo. Una vez que nos acercamos con el error que nosotros podemos controlar a ese punto fijo, ¿sí? Será cuando se cumple que, en este caso le puse x estrella, g de x estrella es igual a x estrella, ¿no? Y lo que va a pasar es que ese x estrella va a ser la raíz de la función que originalmente tenía, de la que yo quería encontrar. Bien, fíjense lo que pasa. Si graficamos la f de x como x, en este caso, menos una exponencial al cuadrado, ¿no? Una gaussiana, en este caso. En vez de poner una x sola, puse una gaussiana. Entonces, lo que vamos a hacer es, dibujamos la gaussiana, ¿sí? Y la intersectamos con la recta igual a x. La intersección de la gaussiana con la recta igual a x nos da ese punto x estrella, ¿sí? Y este punto x estrella es lo que va a ser solución, ¿sí? de la f de x. Entonces f de x estrella nos va a dar 0. Bien, hay un teorema, que es el teorema del punto fijo, que lo que nos dice es que si g pertenece, porque siempre las f, ¿se acuerdan? Todos estos métodos, siempre las funciones son funciones que van de variables de los reales en los reales, son funciones continuas, y como son funciones continuas en intervalo, y también suponemos que son derivables en el intervalo abierto. Entonces, si se cumple esto, que g de x es menor que b y mayor que a, para todo x perteneciente a b, es la definición matemática de lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces hay un punto fijo en el intervalo b. Y esto es lo que le decía, uno puede decir que si además, ¿sí? existe la derivada, ¿sí? y hay una constante ρ menor que 1, tal que la derivada satisface esta condición. Fíjense que esta condición g' de x es la que hacíamos siempre, ¿se acuerdan? Cuando decíamos, bueno, la derivada tiene una cota y ese x pertenece a b. Supongamos que tenemos una función que sea g de x, sea la exponencial, ¿sí? Que sea la exponencial, por ejemplo. Y la exponencial la derivan, y en algún intervalo, bueno, uno tiene que encontrar cuál es el valor máximo del módulo en ese intervalo. Es lo que hacemos cuando acotábamos derivadas en el caso de las integraciones para encontrar el error. Pero en este caso esto nos va a permitir, ¿sí? En este caso, esto lo que nos va a permitir es acotar también el error con el que estamos trabajando. Entonces, fíjense que lo que decíamos hoy, supónganse, tenemos el paso de iteración, supongamos que conocemos la raíz, ¿no? Vamos a ver si el método converge. Supongamos que conocemos la raíz y tenemos la iteración de orden k más 1. Entonces, lo que nosotros sabíamos, que decíamos, que la g de x era igual a x. Entonces, fíjense que acá estamos aplicando, ¿sí? la propiedad que teníamos, esta que está acá, ¿no? A ver. Vamos a aplicar esta regla de iteración A. Entonces decimos g de x más 1 menos g de x estrella, fíjense que es, pero x sub k más 1 menos x estrella es g de x sub k menos g de x estrella. Como esto, fíjense que pongo un igual. Hay un teorema, no sé si se acuerdan, el teorema del valor medio, ¿sí? Lo que les decía, se los recuerdo, no lo escribí acá, se los recuerdo. El teorema del valor medio dice que, supongamos que tenemos una función, llamémosle para hacerlo más general, no g, sino una función f cualquiera, que es continua en un intervalo cerrado a b, ¿sí? Y
tenemos dos valores. Supongamos, sí, es continua y diferenciable en AB. En el intervalo abierto, ahora B, ¿no? F es continua en el cerrado, pero es diferenciable en el intervalo abierto. Entonces, existe un valor epsilon perteneciente a ese intervalo abierto, tal que F' en epsilon, esperen que se los escribo, porque si se los digo, vamos a escribirlo en la pantalla. Vamos a borrar acá. Si los recuerdo por este teorema, no sé si lo vieron en matemática, lo que estoy diciendo es, el teorema lo que nos dice es lo siguiente, el teorema del valor medio, que si f es una función continua, pertenece a las funciones continuas en AB, ¿no? Esto lo escribo para recordarles el teorema, en AB, ¿sí? Y es diferenciable en el intervalo abierto. A ver. ¿Está bien? Es diferenciable en el intervalo abierto. Entonces, existe un valor epsilon, ¿sí? Podemos decir un valor epsilon perteneciente al intervalo abierto, por ejemplo, AB, ¿sí? Perteneciente al intervalo abierto AB, tal que se cumple que F' en epsilon, ¿sí? Es igual a F de B, F de B, menos F de A, no sé por qué se traba el mouse, sobre B menos A. Entonces, yo lo que puedo hacer es reescribir, lo que hice ahí fue reescribir esta expresión. Tomo módulo. Profe, ¿eso no es la tangente de un punto, no? Sí, pero es el teorema del valor, es el teorema del valor medio, ¿no? Claro, sí, creo que lo vimos en materia. Sí, habla mientras yo lo escribo. Esto para hacerles recordar el teorema este, que es en el que se basa, y fíjense que esto es f en b menos f en a. Sí, tienen, ese es el teorema del valor medio. Si es continua y diferenciable en el abierto, pasa esto, con un sí perteneciente. Bien. Vamos acá. Esperen. Bueno, lo que dice, ven, es acá, lo único que digo es, bueno, tengo la diferencia entre el valor sub k más 1 menos lo que sería la raíz, o el punto fijo, mejor dicho. Y entonces tenemos la diferencia. Pero esta diferencia, por el teorema del valor medio, pasa esto que tenemos acá, ¿no? La cuenta que hicimos recién, tomo un módulo, la derivada, y esto lo puedo hacer por el teorema del valor medio. Lo que decimos acá, en el teorema del punto fijo, que si es diferenciable en ese intervalo, bueno, tiene una cota, ¿sí? Que es esta que escribimos acá. Es lo que teníamos siempre cuando calculábamos las cotas de los errores, exactamente la misma idea. El máximo del módulo de g' de x en el intervalo AB es menor o igual, ¿se acuerdan que en el tema de integración le llamábamos semi? Bueno, acá le llamé ρ. ¿Sí? Entonces, esto es menor o igual que ρ, y ρ decimos que es menor o igual que 1. Menor que 1. Esto nos va a asegurar, esta condición nos asegura la convergencia. Porque fíjense que si ahora esta línea que teníamos acá, la volvemos a aplicar acá. X sub k más 1 menos X estrella es la diferencia, el módulo de esta diferencia. Aplicamos el teorema de valor intermedio y le aplicamos la condición de la derivada. Si le aplicamos la condición de la derivada, fíjense, esto es menor o igual que ρ,
por esto, ¿no? Fíjense que esta derivada, este menor o igual, viene de esta condición, de la condición del máximo del módulo de G', ¿sí? Y le volvemos a aplicar otra iteración. Entonces fíjense que este factor ρ, con una segunda iteración nos queda ρ cuadrado, y así sucesivamente, hasta que nos queda ρ a la k más 1. Pero como este número, ¿sí?, le pusimos la condición que tiene que ser menor que 1, como la condición de ρ menor que 1, ρ sub k, ρ a la k, perdón, tiende a 0 cuando k va a infinito, ¿no? Un número menor que 1, cada vez haciéndose, cada vez se va elevándolo, se va haciendo un número cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, el método, bajo estas condiciones, converge. Sí, pero se tienen que cumplir estas condiciones para que el método converja. Veamos lo que pasa. Fíjense el caso que teníamos de este es el caso de la gaussiana, ¿sí? Entonces, el primer valor, ¿cuál es el valor inicial? Y yo puedo empezar donde quiera. El método, el x0 que yo tire, o el x1, como queramos llamarlo, no necesita decir, la gráfica lo que nos puede ayudar es para ver, ¿sí?, cuál es el punto inicial. Lo mismo que pasaba con el método de disección. Uno puede mirar la gráfica y a partir de ahí tener una idea de dónde converge. Entonces lo que tiramos es el primer valor. En este caso, fíjense que tiramos un valor acá, que está cerca de x5. Entonces fíjense la convergencia, ¿no? Esta es una convergencia típica de este método, de esta especie de espiral. Fíjense que el x1, entonces, tiene que ser igual a la y igual x, este valor de acá. Y el y igual x tiene que ser igual a la g de x, que es este punto de acá. Y así sucesivamente, este g de x tiene que ser igual al igual x. Y así. Entonces, fíjense cómo se va armando esta especie de espiral, ¿sí? Y va convergiendo a este valor. Acá le di pocos puntos para que vieran, porque si no acá se iba a acumular y no se iba a apreciar el hecho de cómo van convergiendo las flechas, ¿sí? Ahora después les muestro el programa y cómo las flechas se van moviendo solas. Entonces fíjense que en esta segunda figura, donde solo se ven los puntos, fíjense que estos puntos que están sobre la gaussiana, cómo se van acumulando sobre el punto de intersección, que va a ser, en este caso, el punto fijo. Entonces, ese punto fijo es la raíz de x menos e a la menos x cuadrado, ¿sí? Ahora después vamos a ver un programa, o vamos a ver 2 o 3 programas para que vean distintos casos. Y esta es la convergencia, ¿sí?, de x menos e a la menos x cuadrado. Fíjense que a medida que aumenta en el eje x está el número de iteraciones y en el eje y es el punto fijo. Entonces fíjense que va oscilando alrededor del 6,065 y moneditas. Pero fíjense cómo va oscilando la solución, ¿no? Y esto porque tiene que ver con esa condición que teníamos de convergencia del método, ¿sí? Así que, tomados desde ese punto de vista, ¿sí?, tomado la g de x como e a la menos x cuadrado, fíjense que el método es convergente. No puse el logaritmo, porque si pongo el menos el logaritmo de x, genera 2 valores, y después en el octaven no me acuerdo, en el MATLAB le dice que está generando números imaginarios, ¿no?, que tiene una parte real y una parte imaginaria. Así que el programa lo va a calcular y no va a parar nunca, ¿sí? Y solo hace 2 puntos reales y después continúa. Pero fíjense la convergencia del método, ¿no? Vamos a ver varias gráficas que no siempre converge así, y vamos a ver algún caso también que diverja. Bien, este caso, fíjense, este caso es un seno de x,
¿sí? X menos seno de X. Y fíjense que yo empiezo en un punto cualquiera, en 0,4. Entonces, fíjense, empiezo en 0,4. Entonces, ¿qué hace el método? Empiezo en 0,4. Entonces digo X 0,4. Bien. Entonces G de X. Después G de X es igual a I de X, a la I. Y así sucesivamente. Y el I es el G de X, que es este punto de acá. Y así después se va haciendo este efecto en espiral alrededor del punto de intersección. Fíjense que empezó muy distinto al caso anterior, ¿no? El caso anterior, sí, fíjense que empezaba y directamente se empezaba a hacer esa especie de espiral. Lo que sí siempre vamos a ver cómo se van acumulando los puntos alrededor del punto de intersección. Y no en todos los casos, porque en muchos casos lo que puede pasar es que los puntos empiecen acumulándose, no en este caso, ¿no? Pero hay casos en que, supónganse que los puntos empiezan a acumularse, vienen de un lado o del otro y no aparece de los dos lados. Bien, esto era lo que habíamos visto de cómo se llama, cómo converge el método, y acá tenemos el caso de la función x menos seno de x. Este es el seno de x y esta es la recta igual a x. Entonces, podemos empezar de este lado o podemos empezar del otro lado. Esta elección siempre es convergente. Entonces, fíjense que, en primer lugar, x igual a g de x igual a y igual a g de x, y así sucesivamente, y se va armando esto. Por supuesto, esto se va cerrando, y fíjense la convergencia del método, ¿no? En 0,4, esto es lo que siempre decíamos, y que como armamos una sucesión numérica, y esa sucesión numérica converge, y se acuerdan lo que decíamos, ¿no? Cuando uno estudia la sucesión nunca le importa lo que pasa en los primeros términos, sino para un número grande de, en este caso, de iteraciones. Pero bueno, si uno analizaba la convergencia de la sucesión, no nos importa lo que pasa acá, sino lo que pasa en la cola de la sucesión. Bien, este es otro caso interesante para ver, porque fíjense que yo tengo la función original, es, bueno, si acá la g de x es un cuarto de x cuadrado más 1, siempre esto va a ser, ¿sí? X menos la g de x, va a ser x menos un cuarto de x cuadrado más 1. Y mi punto inicial es el 3,5, ¿sí? Entonces, fíjense la convergencia. Es lo que les decía yo acá, que uno puede, empiezo acá, en 3,5, y fíjense que los puntos no oscilan como en el otro caso, que venían puntos de un lado y del otro y se iban acumulando. Fíjense que el 3,5 está acá, entonces x igual a g, no sé por qué desaparecen, x igual a g de x igual a y igual a g de x, y así sucesivamente. Ven que no arma como esa espiral en este caso, sino va armando como una escalera. Y los puntos que vienen de este lado, fíjense que se van acumulando, ¿sí?, sobre el punto de intersección de las dos rectas. Fíjense que no elige este punto, ¿sí? Empiece donde empiece, siempre va a converger a este punto. Bueno, acá ven cómo se acumulan los puntos en esta gráfica de acá arriba. Fíjense cómo se van acumulando los puntos, ¿sí? Este empieza en 3,5. ¿Y cómo es la convergencia? Ven que no es una convergencia como en los casos anteriores que oscile. Va cayendo, ¿sí?, al valor de convergencia, que no me acuerdo cuál es en este caso, pero no interesa, ¿sí? Fíjense que será del orden de 0,3 y algo, 0,2 y algo, ¿sí? Pero lo importante es que pueden comparar cómo converge en un caso, ¿sí?, cómo converge en este caso que va oscilando, y en este caso converge pero no oscila. Bien, ahora como tenemos x, ¿sí?, x menos un cuarto de x cuadrado más 1, también puedo, ¿sí?, ven, tenemos x cuadrado menos 4x más 1, y tenemos x0 igual a 4. Entonces fíjense lo que pasa. Empiezo en 4, ¿sí?, empiezo después de este punto de intersección,
Y fíjense que hago x igual a g de x, x igual a g de x, x igual a g de x, y empieza a diverger. ¿Sí? Fíjense que si tomé el punto de x0 igual 4, el método no converge. Ven que acá no me sirve el método. Fíjense la gráfica, ¿no? Solo grafiqué algunos valores, ¿no? Porque crece y crece y crece, y el programa, si uno no le pone que haga un número máximo de iteraciones, el programa va a seguir. Entonces, fíjense que diverge. ¿Sí? A medida que aumenta, ¿sí?, el número de iteraciones, el programa va a diverger. ¿Sí? Pero fíjense que en este caso, ahora después vemos un programa por esto. Bien, ahora es la misma función, fíjense que es la misma función, ¿sí? La x menos, como la señora llamó, es la misma función x menos un cuarto x cuadrado más 1, lo que hago es tomar esta función de otra manera. Entonces, g de x la tomo como 4, tienen que despejar y escribirla de esa manera. La escriben como 4 sobre 1 sobre x. Entonces, graficamos la g de x. Fíjense que la g de x tiene esta forma y la y igual a x. Fíjense que tiramos un valor x0 igual 1 y el método converge hacia el punto de intersección. ¿Sí? Acá dibujé. Fíjense que con pocos valores ya empieza a converger, en este caso. Fíjense que es x, g de x. X, g de x, x, g de x, y enseguida, fíjense que es 1, 2, 3, con 4 valores ya prácticamente convergen. ¿Sí? Fíjense la gráfica de la convergencia. Y fíjense en la gráfica donde se ven los puntos. Y eso es el x0 igual a 1. Tomamos la función, la tomamos de otra manera. Ven que es muy dependiente de la manera en que tomemos la g de x. ¿Sí? Por eso con este método hay que tener ese cuidado. Bien, y fíjense, la misma, ¿sí?, la misma función en un x0 igual a 6. Fíjense que en 6 inmediatamente se aproxima al punto de intersección. ¿Sí? Antes, fíjense que nos acercamos por este lado, en x igual 1, y ahora por x0 igual 6, porque converge. Lo tome de este lado o de este otro lado, de la izquierda o de la derecha, x, y fíjense que enseguida empieza a converger. ¿Sí? Y es la misma 4 sobre 1 sobre x, lo que pasa que en un caso tomé 1, el x igual 1, digamos, para que esté dentro de esta región, y en el otro caso x igual 6, para que esté en la otra región. Pero en los dos casos converge rápidamente. ¿Sí? Fíjense la gráfica de la convergencia en 1, cuando x igual 1, y la gráfica de la convergencia cuando x es el x0, ¿no?, es igual a 6. Lo que quiero que vean también es que no tiene esa gráfica de convergencia oscilante, como los casos anteriores. Bien, esto es el método del punto fijo. Vamos a ver un programa. Matías, ¿me esperás un segundo? Ahí vengo. Bueno, mientras, chicos, yo quería mostrarles un paralelismo que hay entre este método y lo que es los métodos correctores del predictor corrector. Que hay una idea detrás que es la misma. Comparto acá la pantalla. Fíjense que básicamente ahora en este método de punto fijo, fíjense que lo que tenemos es esencialmente una ecuación que tiene esta forma.
x igual a cierta función de x. Es decir, que mi incógnita está en la misma, está en lo mismo que la define. Esto es lo que se podría decir es una ecuación implícita. Donde digamos, la solución no se puede digamos, poner expresamente en términos de otras variables que no dependen de ella. Los métodos predictores correctores, fíjense que la parte de la corrección tiene en esencia la misma forma, ¿no? Bueno, el predictor corrector teníamos que I más 1, según eh, que el orden que hayamos elegido, pero acá lo que hay es una combinación de evaluaciones de una función, pero donde va a aparecer, por ejemplo, si este fuera Euler mejorado, pero donde me aparece lo que quiero encontrar dentro de la expresión que necesito evaluar. Tiene la misma lógica de, digamos, el primer valor que le damos a x, ese x1, no es otra cosa que la predicción que se introduce en primer lugar. Y toda esta fórmula correctora está cumpliendo las veces de esta función. Fíjense que la estructura es la misma. Le doy un primer valor y meto ese valor en la fórmula que define a la variable. Y este proceso se vuelve a repetir. Con esta expresión calculo un valor mejorado y lo vuelvo a introducir acá, que es lo mismo que estamos haciendo acá, en el punto fijo. Le damos un valor a x, con ese valor de x encontramos uno mejor, que vuelve acá adentro para seguir encontrando uno mejor. Entonces, en ese aspecto, el método de punto fijo es análogo a un método corrector, a la parte correctora de un método predictor corrector. La lógica que hay detrás es la misma. Esto es algo que podemos hacer siempre con ecuaciones implícitas. Darle una primera estimación. Digamos, cuanto mejor sea esa primera estimación, menos vueltas vamos a tener que dar. ¿Se estaba viendo la pizarra? Sí, Matías se ve. Ah, bien, bien. Sí. Bueno. Bueno, sí, eso era lo que quería mencionarnos. Ahora veamos un programita. Pará, tengo que compartir. Lo estabas compartiendo vos, ¿no? Bueno, acá hay un programa bien básico, ¿no? Déjenme ver una cosa, si era este, porque recién me hizo lío. ¿Por qué me hace lío con esto? A ver, si es este programa. Bien. Acá, bueno, defino la función. 8 es una función
¿sí? Esta que tenemos acá, ¿no? 8 sobre 4.5 más seno de x, eso para que dé una cosa no tan parejita. El x1 empieza en 2,4. Le pongo un error grande, ¿sí? Cualquiera. Definimos un igual 0, ¿sí? Y entonces, fíjense que tenemos, bueno, esto lo único que va a hacer es imprimir va a ir imprimiendo los datos en la pantalla, nada más, es para ir viendo cómo cambia. Podríamos ponerle acá una pausa para que no lo haga tan rápido. Ponemos una pausa ahí. Y fíjense que lo que decimos es, empezamos, mientras el error sea mayor que la tolerancia que nosotros le ponemos, el programa lo va a ejecutar. Y fíjense, bueno, acá está el error puesto en porcentual, para el caso es lo mismo. Y fíjense que, bueno, tiene un while, el while y el end, que es la estructura del while, y la condición. Entonces, como empezamos con igual 0, el primer valor de i en el que va a evaluar, ¿sí? Es el igual 1. Entonces, lo que escribíamos en la pizarra, ¿no? El x2 va a ser el f de x1. Entonces, ¿qué va a evaluar? La f esta que tenemos acá, le va a evaluar en x1. Y calcula el error. Entonces, lo único que va a hacer después es que, ¿qué va a hacer? Va a imprimir el número de iteración y el x de i y el error. ¿Sí? Entonces, si quieren, no imprimen el error, imprimen solo la iteración y después, ¿qué voy a graficar acá? Y voy a graficar, fíjense, los f de x y me van a mostrar, ¿sí? Cómo converge, en este caso, a qué valor converge. Entonces, pero fíjense que es esto solo, ¿no? Lo que hacemos. El algoritmo, si uno no tuviera en cuenta todo esto, toda la impresión del XUI y todo eso, fíjense lo que es el algoritmo. Es el X igual al F de X. Lo que pasa es que es el F de XUI igual al XUI más 1. Y lo que hace después, esta línea de acá, la línea 19, es que el XUI más 1 es el XI. Esto lo realimenta en la F de XI. ¿Sí? Bien. Y el programa corre. ¿Sí? Es simplemente esto. Digamos, lo básico es esto. Después uno le puede agregar cosas como las que después les muestro con las flechitas, cómo aparecen las flechas y todo eso. Si corremos el programa, fíjense que en la pantalla van a ir apareciendo los X que son cómo se va aproximando al punto fijo, ¿no? El XY, pero fíjense los valores, ¿sí? Cómo va convergiendo. Acá no está la f de x, pero después en otros programas lo puse. Ven que va convergiendo el error, cómo va disminuyendo. Lo que tiene siempre este método es que tiene muchos números de iteraciones en algunos casos. Fíjense que acá la raíz a la que llegó es 243 y ta. Entonces fíjense la gráfica de la convergencia. Ven que en este caso, cómo oscilan, ¿no? Fíjense que acá no grafiqué ni la función, ni lo que llamábamos g de x, ni la y igual x. Solo grafiqué la convergencia. Fíjense que es bien simple el programa. Si uno tuviera que correr este método, lo que uno tiene que tener en cuenta es la elección, ¿sí? La elección de la función, y bueno, después uno puede analizar la convergencia. Y va generando esta tabla. Sí. ¿Puedo hacer una consulta respecto al comando fprint? ¿Qué es lo que entra adentro del paréntesis? No, ¿puedes repetir porque se escuchó borroso? El comando fprint que arma la tabla,
¿Cómo funciona? Es como el comando fprint, fíjate que entra el número de iteración y los valores de, fíjate, acá está, estos son el número de iteración, el valor de las raíces y el error. Y eso te lo muestra, fprintf te lo muestra en la pantalla. Es lo único que hace. ¿No? Esto de acá, este fprintf acá, son estos, es esto de acá que te marco, el i, el xi y la palabra error. Claro, eso no me cerraba dónde definía el tipo. Claro, los títulos los definís antes. Bien, vamos a una función exponencial. Fíjense, bueno, en este caso, ¿por qué puse exponencial acá? A ver, me olvidé de comentarlo, pero igual va a ser la... Bien, la g de x es, supónganse que nuestra función va a ser esta. Nuestra f de x, en este caso, va a ser igual a x menos e a la menos x. Entonces nuestra g de x es igual a e a la menos x. ¿Sí? Y la otra obviamente igual a x. Bien, fíjense acá defino la g de x, que es la exponencial de x. Bueno, el zplot lo que me permite es graficar la g, ¿sí? Y estos son los ejes x e y, ¿no? Mínimo de x, máximo de x, ¿sí? Este es el mínimo de x, máximo de x, mínimo de y, máximo de y. La grilla, y fíjense que le puse H1, entonces acá lo que le seteo es el color. Para ponerle color al zplot hay que setearlo con este comando. Bueno, después lo que hago es, fíjense, la f es la y igual x, ¿sí? Entonces lo que voy a graficar es la exponencial cruzada con la recta por el origen. Entonces lo que hago acá es zplot, la f y los... doble corchete, puse igual no le afecta, pero lo que hice acá fue graficar la f y con límites en los ejes que son iguales a los que dijimos antes y seteamos el color. Después de este programa se los paso, pero esto es simplemente como para que vayan agregando eso, como le digo yo, siempre buenos tracks. Esto es para darle color a la grilla. Vieron que por default las hace las grillas negras, uno le puede poner color a los ejes y le puede poner color adentro de la grilla. Y acá un código de color, hay que ponerle. ¿Sí? Bien, y esto lo único que va a hacer es lo mismo que vimos acá, que es imprimir en pantalla, ¿sí? Los valores. Entonces esto va a ser, esta primera etapa serán los títulos, la derivada, bueno, eso es fprintf. Solo va a mostrar en pantalla, después vemos. Bien. Y acá lo único que hacemos es, fíjense, a es igual a x, xg de a. Este valor es simplemente que le pedí que me lo, este valor no va a jugar para nada en la búsqueda de la línea 39, no juega para nada en la búsqueda del punto fijo. Eso es simplemente porque voy a guardar ese valor en la memoria para después graficar, ¿sí? Está acá. Este gráfico, la figura 4, lo que hago es graficar esos valores de las raíces, ¿sí? Para ver cómo se llama, cómo convergen. Pero digamos, esto es simplemente para graficar,
¿sí? Uno podría haber salteado eso, ¿sí? Eso es un paso que puse yo para guardar en la memoria los valores, porque fíjense que lo que hace es A igual X, X G de A, que es lo que estábamos haciendo hoy, ¿sí? Bueno, todo esto es maquillaje, esto para que los grafique los puntos, bla, 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 bla. Los ejes, lo que yo les decía, ¿sí? Pausa y va a graficarme la función y los puntos. Bueno, vamos a correr el programa. ¿Sí? Un H. Este H que yo lo había... Este H yo lo había eliminado. Le voy a dejar... Este H es de otra función, pero no importa. Si no, va a protestar ahí. Para que no proteste ahí. Fíjense los puntos como van acercándose al punto de intersección, ¿sí? Y abajo uno puede ir viendo, fíjense, ven cómo convergió. Ven que acá convergió como oscilando, ¿no? Si se fijan, porque había puntos acá y acá, acá y acá. Viene oscilando alrededor de este punto. Esta es E a la menos X y la recta igual X. Bien, si nos fijamos en la tabla, vamos a fijarnos en la tabla. Fíjense, bueno, lo que nos interesa es esta tabla. Empezamos en 1, X igual 1, G de X. X igual 2, G de X. X igual 3, G de X. ¿No? Con la G de X superior. Fíjense que a medida que la iteración avanza, cómo se van pareciendo el X y el G de X. Hasta que en un punto son prácticamente iguales. Fíjense, 0. Este es X y este es G de X. Y este es el error. Entonces, fíjense que acá tienen la aproximación, va a ser 0,56, el último X que calculó, con un error de esto. Esto es lo que le decía, uno gráficamente lo puede hallar, ¿sí? Lo que tienen los métodos estos que uno puede controlar el error, ¿sí? Poniéndole una tolerancia. ¿Sí? En este caso le pusimos esta tolerancia. Y un error grande para que el programa comience. Pero ven que básicamente es el mismo concepto del programa básico que les mostré, este programa. Fíjense que lo único que estamos haciendo es esto. ¿Sí? Esto, digamos, el algoritmo es la línea 15 y la línea 19. ¿Sí? Que es esto que tenemos acá. Esta línea y esta línea. Fíjense que básicamente todo lo demás es maquillaje, es graficar. Pero fíjense que el algoritmo es eso. Bien, y ahora vamos a ver cómo se comporta con el tema de las flechas. Ahora después les muestro lo de las flechas. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué en el primero que vimos definimos la variable simbólica y en el segundo no? Ah, no, pero eso es... No, eso es lo que le decía, maquillaje. No se hagan problemas por eso. No, sí, vi, pero después la redefine. Y esto es el de las flechitas. Este comando es muy piola. Hay que digerirlo para aprender. Este comando, yo le digo varishin porque no me sé, varishin. Esto lo que me permite a mí, hay dos comandos, son sutiles para manejar, ¿eh? Uno se llama este comando y el comando Nardino, algo así, no me acuerdo, Inardop. Esto es lo que nos permite, fíjense que acá está entrando XY y esto me permite, si llego a entrar otra cosa, me permite que entre más de un argumento XY. ¿Sí? Y se pone de esta manera. Escribir esto así se llama, cuando esto se los comento porque es interesante, pero hay que tener mucha práctica para hacerlo. Yo mucho no lo uso, lo he usado alguna vez nada más. Y hay que tener cuidado. ¿Ven estas llaves, estos puntos X?
uno define un vector. Entonces uno cuando define un vector, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Le pone números. Esas llaves se llaman celdas. Uno puede definir un vector y una componente puede ser un número, otra componente puede ser un nombre, ¿sí? Le permite generar un vector. Pueden ser cosas, ¿sí? Ya no solamente números, puede ser cualquier cosa, las componentes de ese vector. Entonces uno se define una componente que sea la 1, 2. La otra componente que sea el nombre pirulito. Y pone, ¿sí? Y puede, no necesariamente tienen que ser variables numéricas, pueden ser variables carácter, lo que quieran, pueden poner, entonces se llaman celdas, ¿sí? Bien. Vamos a, pero bueno, esto lo puse porque era la manera de poder graficar esto, pero esto no se los pido, no se los vamos a pedir que sepan manejar eso. Después, si quieren, les paso este programa por si alguno quiere jugar un poco con esto, pero nada más, no crean que nos vamos a tomar esto. Y esto es lo que nos permite escribirlo estos, como estas componentes de vectores, lo que nos permite después es dibujar las flechitas. ¿Ven? Define una función flechita y uno lo puede dibujar. Entonces fíjense que aparece la primera flecha, eso nos permite, ¿sí? ¿Ven? Y uno ve la convergencia esa que veníamos. Esto es para el caso de la función, la exponencial decreciente con la recta igual x. Bueno, seguía. Creí que era para, faltó más. Después, tenemos, eso es la exponencial. La F1, tenemos, a ver qué función era, que no me acuerdo. La que habíamos visto en el PowerPoint, 1/4 de x cuadrado más 1. También, la idea es la misma, graficamos la g de x y la recta igual x. Todo esto dijimos que es maquillaje. Bueno, acá, esto se lo agregué porque estaba probando una función que diverge, bueno, después vemos, entonces le ponía un I máximo. Si pasaba el I máximo, ¿sí? Yo le pongo un I máximo de 8. En este caso se lo puse para que no dibuje muchas cosas, muchos puntos, entonces dice, bueno, que grafique 8. ¿Sí? Entonces le pongo I máximo, y si pasó el I máximo, el programa se corta, ¿sí? Porque fíjense que en el caso anterior, si teníamos muchos puntos y queremos graficar todos los puntos, se hace un bodoque entonces, ¿ven? En este caso diverge. ¿Ven que se va? Entonces, si se fijan, tomo el x, que x tomé, ahora les digo x4, el x4, fíjense que tomo el x4, después me da otro valor de x y así va a diverge. Fíjense la tabla. Fíjense la tabla, ¿no? Ya con 7 valores de iteración, fíjense, 4, ¿sí? 425, 4, 476, 5, y fíjense en los números, cómo diverge. Fíjense este número, ¿no? Ya está del orden de los 2 millones. Obviamente el error es enorme, ¿sí? Le podemos poner algún número más. Vamos a poner, ¿dónde estaba el máximo? Pongámosle 10. No, vamos a poner 12. En algún caso, si uno lo deja seguir, directamente aparece infinito. Acá esto va a graficar estos puntos nada más. Fíjense cómo crece, ¿no? Fíjense los números que aparecen, son enormes. Fíjense la divergencia, fíjense que del enseguida con ¿cuántas iteraciones? Con 12 iteraciones, fíjense que está del orden de 10 a la 23. Si ven que además diverge rápidamente. Fíjense los números enormes que hay. Pero ven que sirve para eso. Veamos lo de las flechitas. Fíjense cómo va marcando la divergencia, ¿no?
Bueno, y le puse un número máximo de iteraciones. Empezamos en x igual 4, sí, y le puse un número máximo de iteraciones, si no las flechas siguen. Bueno, esto de las flechas es bastante gráfico. Van a ver que en la bibliografía dibujaban las flechas y yo lo que traté fue, a ver si lo podía hacer en el programa, y bueno, salió. Después, este es otra de punto fijo. Vamos a cerrar esto. Este es el programa básico. Esta función que vamos a graficar acá. No me digas que la comenté y no me acuerdo cuál es. A ver. Ahí está. Sería esta de acá. La 4,1 sobre x. Eso lo había comentado. A ver si lo guardé mal el programa. No. ¿Sí? Este converge rápidamente. Es uno de los gráficos que teníamos. Es la función que es 4, ¿sí? Menos 1 sobre x. Es otra manera de tomar las g de x anteriores. Y fíjense que este caso converge rápidamente. Si miramos la tabla, fíjense con 5 iteraciones, fíjense que con 5 iteraciones solo ve que es muy dependiente de la convergencia de la forma que tomemos la función. Fíjense que con 5 iteraciones ya encontró la raíz, o en este caso va a ser la raíz de la f de x, pero es el punto fijo, ¿no? Y fíjense el error. Tiene 5 ceros. 6 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Bien, y las flechitas. Enseguida ven que ni siquiera se notan ahí las flechitas. La convergencia es muy rápida. Podríamos cambiar, pongámoslo en 6. ¿Ven? En 6. Y enseguida, fíjense en 6, y enseguida va al punto cerca de la convergencia. Y poniéndolo en 6. Ni siquiera. No, porque este eran las flechitas, no era el de la convergencia. Bien. Está bien. Y creo que quedó un caso más. Este caso, ¿cuál es? La del seno de x por 4. Lo mismo, el zplot, el f'prime y el algoritmo, excepto este punto que lo guardo, esta línea, que es simplemente para guardar los valores de A. La historia es la misma, pero fíjense que este converge oscilando, ¿no? Fíjense que llaman, y si ven, va convergiendo, oscilando, y necesito como 19 iteraciones, pero bueno, el método converge. Fíjense, 19 iteraciones, el punto fijo va a ser 2,43 con este error. Bien, y las flechitas. Ven que siempre que converge oscilando hace esta especie de espiral, ¿no? Bueno, acá si dejamos las 19 van a ver que las flechitas ahí ya ni se ven. Pero lo importante es x, g de x, x, g de x, x, g de x. ¿Sí? Bien. Bueno, tengo una. Sí. Bueno, porque las va acumulando ahí tantas. Vamos a esperar a que pare. Ok, sí, listo. Bien, y creo que como ejemplos. No, listo. La exponencial, esta era la F2, si no me equivoco, sí. Bien.
Bueno, para dibujar las flechas, lo que hacemos, estos son los puntos. Fíjense que tiene un punto 1 y un punto 2, y lo que estoy dibujando, estos son los extremos de la flecha. Y uso este comando, este Keyword, lo que nos permite es dibujar flechas. Se usa para dibujar campos. No sé si lo vieron alguna vez ese comando. Keyword. Se los muestro. Lo buscan en la ayuda. Ese comando es lo que le permite es dibujar flechas, campos. Está bueno para dibujar algún campo. ¿Sí? Entonces usé ese comando para graficar flechas. Y en particular lo que les daba era el origen y el extremo. Entonces usé este comando. Pero si alguna vez necesitan dibujar un campo, pueden usar este. Fíjense que es muy piola para dibujar campos eléctricos o cosas así. Bien. Bueno, ahora habría que trabajar con el método de bisección y con este método. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Después le subo el PowerPoint y el jueves le agrego el método de Newton-Raphson, que tiene que ver con las tangentes, va a aproximar con las tangentes. ¿Sí? La idea del método de Newton-Raphson, uno tiene una curva y tira una tangente a un punto cualquiera. Entonces supongamos uno quiere encontrar la raíz. Pero uno quiere encontrar la raíz. Uno tira un punto cualquiera. Lo que va a hacer es un punto cualquiera. ¿Sí? Supongamos, tiramos este punto. Lo que hace esto es lo relaciona con este punto y uno tira la tangente. Entonces ahora tiene este nuevo punto de intersección de la recta tangente con el X. ¿Sí? Entonces este punto determina un nuevo punto sobre la función. ¿Y qué es lo que hace? Otra vez una tangente. ¿Sí? Bueno, supongamos que esa tangente vuelve a cortar acá y este es el punto. Entonces estos puntos donde las rectas tangentes van cortando al eje X, entonces uno va dibujando tangentes y esos puntos donde la tangente va dibujando al eje X, lo que hace es irse acercando a esto. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque el método aparece la derivada, ¿sí? Y la derivada está en el denominador. Entonces hay que tener cuidado en el método que la derivada sea distinto de cero. Si no, el método le diverge. Pero bueno, eso lo vemos el jueves, porque el jueves vamos a ver la resolución de un sistema. Por ejemplo, supónganse que uno tiene x menos y cuadrado igual a 0. Ponemos y x más y igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el método de Newton-Raphson a la resolución de un sistema. ¿Sí? Pero eso veámoslo el jueves, así vemos les iba a dar el de Newton-Raphson hoy, pero es preferible el jueves para tener en la cabeza cómo funciona Newton-Raphson bien fresco y cómo lo aplicamos a un sistema. Para el método de Newton-Raphson hay una cosa, uno lo puede, la solución expresar vectorialmente, pero el error, como uno tiene un vector, entonces fíjense, si yo tengo dos puntos, ¿no? El problema es que, esto se los digo, creo que ustedes me habían dicho que nunca habían visto esto, ¿no? Si uno tiene x, supongamos x, si uno tiene esto, supónganse, le ponemos xn y decíamos que esto es menor que cierta tolerancia, ¿sí? Bien, el problema es que si estos son dos números, ¿qué pasa si acá tengo un vector? No le puedo poner a un vector menor que esto. Entonces, ¿qué tengo que usar acá? Y ahí tengo que usar la norma del vector. ¿Sí? Quiere decir que la norma es menor que la tolerancia que yo le ponga. Entonces,
o usamos la norma, que la norma es una medida siempre, los espacios siempre hay que definir cómo se mide la distancia en los espacios vectoriales, ¿sí? Entonces uno tiene la norma 2, que es la euclidia, ¿sí? Es la que uno utiliza normalmente, pero está la norma 1, la norma infinito, ¿sí? La euclidia es la norma 2. Entonces, uno puede ver como uno va a armar un sistema, lo puede armar de forma vectorial o una ecuación para X y una ecuación para Y. Podemos ver las dos formas de resolver el sistema. La norma es una definición, es una distancia. Así que, bueno, eso lo veremos el jueves. Creo que ustedes me dijeron que no lo vieron nunca, ¿no? En matemática C o eso, bueno, que no creo que no sirve más. Pero bueno, por lo menos lo mencionamos. Si se les complica usar la norma, lo vemos como dos ecuaciones, ¿sí? A resolver. Se puede ver de las dos maneras. El tema es que cuando uno arma una ecuación de este tipo aparece el jacobiano. Y el jacobiano es medio un lío programarlo. Y lo que sí se puede hacer es, que es más fácil, si ustedes se fijan en la bibliografía, ¿se acuerdan lo que es el jacobiano? Entonces que aparecen las derivadas de f respecto de x1, la derivada de f respecto de y1 y así, ¿no? Y en la segunda línea será la derivada de f respecto de x2, la derivada de f. Lo que se puede hacer es definir, como vamos a usar funciones, como esas que había escrito recién, tenemos una opción. Como ustedes ya saben usar simbólico, lo que se puede calcular es en forma simbólica y después evaluarlo. ¿Sí? Eso es una manera de poderlo calcular. Si lo ven en el Burden, no me acuerdo cómo está, pero en otros libros lo que hacen es derivan y evalúan la función, no lo calculan numéricamente. ¿Sí? Pero bueno, eso después pienso bien cuál es la mejor estrategia, pero me parece que la más fácil es usar diff en forma simbólica y después evaluarla, para no ponernos a programar, no sé, después eso lo miro. Bien. ¿Consultas de esto? Hay que ponerse a hacer práctica de esto. Ven que el algoritmo de esto es simple, ¿eh? Después, si quieren, les paso el básico. Fíjense que el básico son 2 líneas. Todo el resto de lo que hice acá, bueno, acá porque hay varias funciones que había probado, pero todo el resto, fíjense que, bueno, el de las flechitas no se los voy a pedir. Simplemente eso fue una cosa que quise hacer para que vieran el comportamiento, porque además en los libros están dibujadas, en algunas bibliografías están dibujadas, así que es preferible, digo, ver cómo era el comportamiento, cómo iban apareciendo. Pero el algoritmo básico, fíjense que es esto. ¿Sí? Es eso. Y uno pone la condición de convergencia. Así que después, es más, ni siquiera si quieren pueden no usar el f'print. Eso se los dejo para que, bueno, tengan una opción más, ese f'print f, para imprimir en pantalla. Bueno, consultas si no empezamos con la práctica de esto. ¿Sí? Si alguno llegó tarde, alguna consulta del parcial. Los que tengan dudas del parcial pueden preguntar. Y obviamente la práctica de esto. Fíjense que